Ya sabes, los villanos de las películas. Los reales vivían al lado. Hay un médico de familia de confianza, un gurú de una secta, una abuela sonriente. Se escondían a plena vista, recogiendo víctimas mientras las comunidades aplaudían. Esta noche desvelamos 39 nombres que probablemente nunca hayas oído. Desde los consultorios médicos de Manchester hasta el metro de Tokio, el mal vestía uniformes cotidianos. Uno falsificaba testamentos, otro filmaba crímenes, otro vendía la muerte como si fuera un negocio. ¿Cómo es que los vecinos no se dieron cuenta y por qué fallaron los sistemas? Quédate hasta el final, porque la última historia lo cambia todo. Dale al play y conoce a los terroríficos desconocidos que la historia dejó sin nombre. Harold Shipman, médico de confianza que asesinó a sus pacientes. Un querido médico de familia se convirtió silenciosamente en el asesino más notorio de Gran Bretaña. Harold Shipman ejercía su profesión en el área metropolitana de Manchester, visitando a pacientes ancianos en sus domicilios. Utilizó la confianza médica como una llave, abriendo puertas sin levantar sospechas. Los investigadores detectaron patrones: muertes repentinas, cremaciones ordenadas, registros alterados de forma sospechosa. Un testamento falsificado a nombre de Kathleen Grundy finalmente resquebrajó la tranquila fachada. Posteriormente se realizaron exhumaciones que revelaron sobredosis de morfina administradas bajo el pretexto de la misma. Los tribunales escucharon testimonios de Hyde y de familiares que recordaban las visitas rutinarias antes de la tragedia. Él lo negó, pero unos gráficos meticulosos señalaban con exactitud dónde iban las agujas. El escándalo reconfiguró la supervisión en el Reino Unido, endureciendo las prácticas de certificación de defunciones y prescripción de medicamentos. Alexander Pichushkin, el asesino del tablero de ajedrez de Moscú que quería 64. La policía de Moscú persiguió a un asesino obsesionado con completar un tablero de ajedrez. Alexander Pichushkin estuvo de caza en el parque Vitsa, invitando a conocidos a tomar algo. Las conversaciones terminaban cerca de pozos y obras en construcción, donde desaparecían las víctimas. Se jactó de haber hecho 64 asesinatos, alineándolos con cuadrados negros imaginarios. Los detectives siguieron un recibo de supermercado, la pista que finalmente resultó clave. Las cámaras de seguridad de Kashirskoye mostraron las últimas horas de su acompañante antes de desaparecer. Arrestado en 2006, guió a los agentes a lugares ocultos. En los tribunales se le veía relatar los detalles con escalofriante precisión y orgullo. Rusia reevaluó sus temores al darse cuenta de que un sendero del parque ocultaba varias tumbas. Karl Panzram, el asesino en serie que odiaba a la humanidad. La confesión de un vagabundo se leía como un mapa de las pesadillas americanas. Karl Panzram viajaba en trenes de carga, robaba barcos y asaltaba mansiones. Culpó a las cárceles brutales y luego respondió a la brutalidad con más violencia implacable. Los alguaciles de Nueva York, Oregón y Minnesota intercambiaron información sobre el vagabundo. En Washington, D.C., robaba casas solo para burlarse de las autoridades. Posteriormente confesó asesinatos en el extranjero, afirmaciones que los investigadores tuvieron dificultades para verificar. Un joven guardia, Henry Lesser, conservó cartas que detallaban crímenes y arrebatos de ira. Esas páginas pintaban las vías férreas de Estados Unidos como autopistas para depredadores indetectables. Finalmente, las autoridades de Kansas pusieron fin a una senda de la que él parecía estar orgulloso. Belle Gunness, la viuda negra que desapareció tras un incendio. El fuego reveló mucho más que cenizas en la granja de Belle Gunness, en Indiana. Los vecinos de Laporte llegaron curiosos y luego observaron cómo los investigadores comenzaban a excavar. Aparecían fardos de arpillera en los huertos, cada uno escondiendo un secreto.
Los pretendientes habían viajado al oeste respondiendo a anuncios que prometían tierras de cultivo y matrimonio. Trajeron ahorros, escribieron cartas y luego, convenientemente, dejaron de escribir a casa. Tras el incendio, un cuerpo decapitado complicó todo el proceso de identificación. Algunos creían que Bell había huido, otros insistían en que murió esa noche. De cualquier forma, el huerto siguió dando nombres, anillos y relojes. Estados Unidos aprendió que los corazones solitarios podían esconder secretos más oscuros que los graneros. Mary Ann Cotton, la prolífica envenenadora victoriana de Gran Bretaña. En la Gran Bretaña victoriana se murmuraba sobre una viuda que sobrevivió a todos. Mary Ann Cotton se mudaba de ciudad con frecuencia, casándose, cuidando a sus hijos y enterrando a sus familiares. La intoxicación por arsénico simulaba una enfermedad estomacal, lo que resultaba conveniente para que los médicos firmaran los certificados. Las pólizas de seguro se apilaban como himnarios en un banco de iglesia. Un médico suspicaz guardó muestras y finalmente las envió para su análisis. Los detectives rastrearon las muertes en todo el condado de Durham, reconstruyendo los movimientos erráticos. Tras la detención, aparecieron titulares que comparaban el duelo con estrategias contables. Los testimonios judiciales explicaron cómo el arsénico se escondía en productos domésticos de uso cotidiano. La historia transformó los servicios de control de intoxicaciones, demostrando que a veces el dolor conlleva consecuencias. Amelia Dyer, la criadora de bebés que mataba por lucro. El lodo del río cerca de Reading dejó al descubierto un negocio construido sobre la desesperación. Amelia Dyer anunciaba la adopción y luego trataba a los bebés con un pragmatismo fatal. El papel del paquete contenía su dirección, el hilo que finalmente lograron atrapar los detectives. Las enfermeras habían observado ciertos patrones, pero la vergüenza victoriana silenciaba las preguntas. Los arcos ferroviarios y las riberas del río ofrecían pruebas de una eliminación apresurada y despiadada. Los juzgados a las afueras de Londres se llenaron, conmocionados por la magnitud y el método. Las autoridades endurecieron las normas de adopción, recelosas de los anuncios que prometían soluciones instantáneas. Los periódicos publicaron ropa de bebé como prueba de que las promesas se habían vuelto abusivas. El Támesis guardó secretos hasta que una etiqueta con un nombre lo delató todo. Jane Topham, enfermera que confesó docenas de asesinatos. En las salas del hospital confiaban en una enfermera que trataba a la muerte como si fuera compañía. Jane Topham trabajaba en Massachusetts, experimentando con fármacos en pacientes. Según se informa, disfrutaba viendo cómo se desvanecía la vida mientras tomaba notas clínicas. Los compañeros notaron dosificaciones extrañas y luego las familias observaron patrones en los funerales. Los investigadores exhumaron los cuerpos y encontraron combinaciones incompatibles con los tratamientos prescritos. Una visita a un domicilio en Cape Cod terminó con múltiples muertes y sospechas. Tras ser arrestada, describió impulsos que hicieron que los fiscales dejaran caer sus plumas. Los hospitales de Nueva Inglaterra revisaron sus protocolos y replantearon la forma en que se supervisaba a las enfermeras. Su apodo perduró, pero las reformas importaban más que los titulares. Nanny 2, la abuela risueña con un secreto mortal. La risa de una abuela resonaba en las historias de crímenes que se contaban en las cocinas de Oklahoma. Nanny 2 se casó repetidamente, acumulando una serie de tragedias a lo largo de los estados. Encantaba a los vecinos, horneaba pasteles y enviaba cartas coquetas a corazones solitarios. Los familiares se enfermaron repentinamente. Las tazas de café quedaron a medio terminar sobre las mesas. Los investigadores finalmente analizaron muestras, confirmando las sospechas sobre los ingredientes de la cocina. Confesó con naturalidad, con los apodos preparados, mientras los periodistas llenaban los bancos del juzgado.
La policía reconstruyó los matrimonios a través de los registros de entierros de Alabama, Kansas y Missouri. Los fiscales hicieron hincapié en los momentos rutinarios que en su interior escondían decisiones de vida o muerte. Estados Unidos reconsideró el encanto, dándose cuenta de que una sonrisa a veces escondía arsénico. Dorotea Puente, la dueña de la pensión que enterraba a sus inquilinos. La policía de Sacramento excavó el patio de una pensión y descubrió que faltaban inquilinos. Dorotea Puente ofreció habitaciones a personas vulnerables que recibían la seguridad social. Los trabajadores sociales notaron que llegaban cheques, mientras los residentes dejaban de acudir a sus citas. La visita de un agente de libertad condicional desencadenó una orden de registro y la aparición de palas. Los vecinos recordaban los vestidos de domingo, los guantes de jardinería y las útiles cazuelas que les llevaban. Los detectives siguieron el rastro del papeleo a través de bancos y libros de contabilidad meticulosamente llevados. Cuando la interrogaron, huyó a Los Ángeles, donde luego fue reconocida. Tras su extradición, mantuvo la compostura mientras los miembros del jurado estudiaban las fotografías. La tranquila casa de la calle F redefinió el concepto de seguridad en Sacramento. Leonarda Cianciulli, la infame jabonera italiana de Correggio. La policía de Reggio Emilia se enfrentó a rumores sobre jabón y bollos. Leonarda Cianciulli, la comerciante de Correggio, prometía fortuna y protección. Su público objetivo eran las mujeres que buscaban un cambio, a quienes ofrecía rituales y nuevos comienzos. Los vecinos vieron salir equipaje, pero nunca vieron regresar a casa a los amigos. Los recibos, las cartas y la desaparición de un profesor de violín centraron la atención de los investigadores. Las detenciones dieron lugar a confesiones que describían recetas que nadie quería oír. Los testimonios judiciales hicieron referencia a la superstición, la ansiedad propia de la guerra y la desesperación económica que confluían. Italia fue testigo de cómo los titulares mezclaban folclore con análisis forenses y dolor. Las tranquilas calles de Correggio aprendieron que las pequeñas tiendas podían esconder traiciones catastróficas. Anatoly Onoprienko, la bestia de Ucrania que aterrorizó a los pueblos. Las carreteras invernales de Ucrania conectaban pueblos aterrorizados por los ataques nocturnos. Anatoly Onoprienko se desplazó por las regiones de Zhytomyr y Lviv, atacando hogares. Atacó al azar y luego provocó incendios para borrar las huellas. Los supervivientes describieron puertas que fueron derribadas a patadas y exigencias repentinas de objetos de valor. La policía formó unidades especiales que rastreaban bosques y patrullaban carreteras todas las noches. La información proporcionada por un familiar finalmente condujo a los investigadores a un escondite crucial. Tras la confesión, aparecieron mapas que señalaban escenas dispersas por todo el oeste de Ucrania. Los tribunales escucharon mientras familias de múltiples oblasts llenaban los bancos. El caso impulsó reformas en la coordinación entre los equipos regionales de investigación. Ahmad Suraji, hechicero indonesio que asesinaba por poder ritual. Los campos de caña de azúcar cerca de Medan escondían rituales que enmascaraban crímenes reales. Ahmad Suraji trabajó como dukun, un chamán tradicional de Indonesia. Los clientes buscaban suerte o amor, llegando con pequeñas ofrendas y esperanza. La policía descubrió tumbas poco profundas dispuestas con un propósito personal y supersticioso. Una confesión describía instrucciones recibidas en sueños de un espíritu. Los aldeanos guiaron a los oficiales a través de las plantaciones, señalando los montículos de tierra removidos. Los tribunales sopesaron el contexto cultural con los hechos objetivos recabados en los lugares. El juicio enseñó a Indonesia a separar la tradición de la explotación depredadora. El lenguaje ritual
antes susurrado, ahora sonaba como un camuflaje para la violencia. Miyuki Ishikawa, la partera que se convirtió en mercenaria. Las autoridades de Tokio descubrieron muertes infantiles relacionadas con una respetada comadrona. Miyuki Ishikawa dirigió un hospital de maternidad en los barrios de Shinjuku de la posguerra. Según los informes, fomentaba la negligencia cuando los padres carecían de dinero o apoyo. Las autoridades encontraron registros que mostraban decisiones sistemáticas disfrazadas de duras realidades. Los cuerpos descubiertos suscitaron interrogantes sobre la supervisión y la responsabilidad dentro de las instituciones. Posteriormente se iniciaron los procesos judiciales, con sentencias más leves de lo que la indignación pública esperaba. Japón reconsideró sus leyes de bienestar infantil durante el difícil período económico de la reconstrucción. Los periódicos presentaron el caso como una muestra de pobreza que convierte la medicina en aritmética. Los silenciosos pasillos del hospital acabaron convirtiéndose en sinónimo de negligencia burocrática. Thug Beram, legendario líder estrangulador de los Thuggee. Los oficiales coloniales describieron a un estrangulador cuyas cifras siguen siendo objeto de una fuerte controversia. Thug Beram aparece en los registros sobre las campañas de represión de los Thuggee en la India. Según los informes, utilizó un paño anudado, una herramienta que los investigadores estudiaron. Algunos relatos citan cientos, otros argumentan que la exageración influyó en los primeros informes. Los archivos de William Sleeman moldearon la percepción británica de las redes secretas de carreteras. Los historiadores modernos analizan testimonios, traducciones e incentivos para las confesiones. En cualquier caso, las caravanas temían los saludos nocturnos de desconocidos amables. Este caso demuestra cómo los mitos y las realidades policiales pueden entrelazarse. Los archivos coloniales de la India aún suscitan debates sobre el crimen, la cultura y el poder. Edward Lowe, el pirata más cruel del que probablemente nunca hayas oído hablar. Las rutas comerciales atlánticas recordaban a un pirata de particular crueldad. Edward Lowe, nacido en Boston, fue capitán de barcos en el Caribe y las Azores. Su objetivo eran los buques mercantes, obligándolos a tomar decisiones que aterrorizaban incluso a los marineros más experimentados. Los registros contemporáneos describen mutilaciones, aunque algunos detalles siguen siendo objeto de controversia. Las alianzas cambiaron rápidamente, y las tripulaciones se amotinaron bajo la presión y la codicia. Las corbetas de la Royal Navy seguían los rumores, siempre un día por detrás de los avistamientos. Desapareció de los registros, dejando leyendas junto a víctimas muy reales. Las ciudades portuarias publicaron advertencias y luego dieron la bienvenida a los agentes de seguros que hacían cálculos aritméticos. El nombre sigue surgiendo siempre que la crueldad supera la nostalgia pirata. Paul Schaefer, tirano del culto a la colonia Dignidad en Chile. En lo profundo de Chile, una secta alemana ocultaba crímenes tras vallas. Paul Schaefer fundó Colonia Dignidad cerca de Parral durante la dictadura. Se hacía pasar por predicador y dirigía hospitales, escuelas y granjas. Los desertores describieron desapariciones, palizas y túneles secretos bajo los edificios. Los investigadores chilenos vincularon la colonia con los servicios de inteligencia durante la represión. La presión internacional aumentó a medida que los supervivientes testificaban en alemán y español. Finalmente, las autoridades capturaron a Schaefer en el extranjero, después de años evadiendo las órdenes de arresto. Los tribunales destaparon abusos sistemáticos ocultos bajo la apariencia de organizaciones humanitarias y caridad. Los folletos pastorales del asentamiento se convirtieron en ejemplos de un engaño cuidadosamente orquestado. Shoko Asahara, Aum Shinrikyo, cerebro del culto del fin del mundo.
los usuarios del transporte público de Tokio se enfrentaron al caos cuando un gas nervioso se propagó por los vagones del metro. Shoko Asahara lideró Aum Shinrikyo, prometiendo la salvación a través de visiones apocalípticas. Los miembros liberaron Sarin en 1995, apuntando a la hora punta de la mañana. Incidentes anteriores ya habían alertado a Japón, incluyendo una prueba rural cerca de Matsumoto. El grupo acumuló dinero, científicos y equipos tras los muros del templo. Los arrestos sacaron a la luz laboratorios, planes para usar helicópteros y actividades de reclutamiento internacional. Japón modificó las leyes sobre corporaciones religiosas y la supervisión de materiales peligrosos. Las familias de las víctimas se convirtieron en defensoras, manteniendo viva la memoria por delante de la mitología. El metro volvió a su horario habitual, pero la confianza se recuperó más lentamente. Basil Sájarov, el sombrío mercader de la muerte. Los diplomáticos susurraban que a veces la guerra viajaba con un elegante apretón de manos. Basil Sájarov negoció acuerdos de armas en toda Europa durante décadas turbulentas. Vendió a sus rivales, obteniendo beneficios tanto si las negociaciones se intensificaban como si se estancaban. Las leyendas lo sitúan en salones, sobornando ministros y encantando a monarcas. Los periodistas tuvieron dificultades para separar los mitos de los memorandos firmados en privado. Las armadas ampliaron sus flotas. Los presupuestos ampliaron las historias sobre personas influyentes invisibles. Algunos lo llamaban el mercader de la muerte, lo que avivó la indignación pública. Los archivos sugieren una astuta sincronización, no omnipotencia, y siguen resultando inquietantes de leer. En todas las capitales, los rumores rodeaban los contratos como el humo después de los fuegos artificiales. Fritz Haber, el científico que trajo el pan y la guerra de gas. Un científico alimentó a miles de millones y aún así oscureció campos de batalla con gas. Fritz Haber fue pionero en la síntesis de amoníaco, convirtiendo el aire en fertilizante agrícola. Durante la Primera Guerra Mundial, organizó liberaciones de cloro cerca de Ypres. Su esposa, Clara Immerwahr, protestó, poniendo de relieve las fisuras morales de la ciencia. Alemania celebraba las cosechas mientras lloraba a los soldados cegados por nubes amarillas. Posteriormente, Haber continuó investigando el control de plagas, lo que también planteó interrogantes. Su vida resume el pacto de la ciencia cuando la utilidad se impone a la conciencia. Las universidades aún debaten si las placas deben elogiar o contextualizar las contribuciones. La historia sigue siendo un tema que todos los departamentos de química programan discretamente como parte de una conferencia. Thomas Midgley Jr., inventor que envenenó el aire que respiramos. Un ingeniero ingenioso, por accidente, empeoró la situación. Thomas Midgley añadió plomo a la gasolina para evitar el cascabeleo del motor. Posteriormente ayudó a crear el freón, un refrigerante que resulta beneficioso para los fabricantes. Ambos inventos parecían milagros antes de que sus consecuencias se hicieran dolorosamente evidentes. Las manifestaciones públicas restaron importancia a los riesgos, incluso cuando los trabajadores denunciaban enfermedades. Décadas más tarde, los científicos relacionaron la contaminación y la pérdida de ozono con importantes avances científicos. La industria se reestructuró, eliminando gradualmente los productos químicos que una vez se introdujeron con una confianza triunfal. El nombre de Midgley se convirtió en sinónimo de consecuencias no deseadas de la innovación. Es una historia con moraleja que los ingenieros aún debaten en las aulas. Anatoly Slivko, jefe scout soviético que filmó sus crímenes. Un líder juvenil soviético ocultó crímenes tras cámaras y uniformes de campamento. Anatoly Slivko dirigía un club en Stavropol y filmaba accidentes escenificados.
Sus padres confiaban en que las excursiones de senderismo también le servían como coto de caza. Alegó haber realizado experimentos sobre desmayos y traumatismos, enmascarando sucesos mucho peores. La policía notó la desaparición de niños con edades y rutinas escolares similares. Las cintas de película recuperadas mostraban escenas cuidadosamente preparadas y escalofriantes recreaciones. Posteriormente se produjo la detención, cuando los investigadores relacionaron las desapariciones con los calendarios de los clubes. Los juicios celebrados a finales de la era soviética suscitaron una inusitada atención pública. Los programas juveniles reforzaron la supervisión tras confiar más en el carisma que en el procedimiento. Alexander Solonik, sicario ruso que manejaba 2 armas con precisión. Los tabloides moscovitas se maravillaron ante un sicario que escapó repetidamente. Alexander Solonik, apodado Sasha Makedonsky, trabajaba para grupos criminales. Se decía que era ambidiestro y que disparaba pistolas con una precisión inquietante. Las detenciones no funcionaron. Los traslados y las estancias hospitalarias se convirtieron en vías de escape. Las leyendas de la prensa sensacionalista exageraban las hazañas, mientras que los informes policiales se centraban en la logística. Finalmente, reapareció en Grecia, continuando bajo nueva protección. Las rivalidades dentro del mundo del hampa finalmente se vieron traspasadas a un entorno extranjero. Su nombre sigue apareciendo siempre que el folclore criminal se encuentra con rarezas documentadas. El caos postsoviético ofreció oportunidades que solo se cerraron años después. Juana Barraza, luchadora conocida como la asesina en serie La Mataviejitas. Los ancianos de la Ciudad de México temían a un luchador que combinaba fuerza con disfraz. Juana Barraza, la Mataviejitas, se dirigió a mujeres mayores que viven solas. Inicialmente, la policía elaboró un perfil del hombre, lo que retrasó el reconocimiento de patrones. Barraza combinó el robo con el estrangulamiento, entrando con pretextos de cuidador. El testimonio de un superviviente ayudó a que los retratos robot se orientaran hacia el verdadero sospechoso. La detención cerca de un parque puso fin a una búsqueda que avergonzó a las autoridades. Su pasado como luchadora fascinó a los tabloides, eclipsando las voces de las familias en duelo. Los tribunales hicieron hincapié en las cadenas de custodia de las pruebas, no en los titulares sobre máscaras y anillos. La ciudad actualizó las hipótesis de la investigación que habían ralentizado el progreso anterior. Pedro Rodrígues Filho, el asesino en serie vigilante de Brasil. Pedrinho Matador. En Brasil se debatió sobre un justiciero que cazaba a quienes consideraba depredadores. Pedro Rodrígues Filho tenía como objetivo a delincuentes, incluidos miembros de pandillas y rivales. Adquirió notoriedad dentro de las cárceles, imponiendo su propio código despiadado. Las entrevistas televisivas posteriores lo retrataron como monstruo y mito a la vez. Las familias de las víctimas cuestionaron las narrativas que glorificaban la venganza personal como justicia. Los tribunales brasileños recalcularon las sentencias en medio de cambios en las leyes y la atención pública. Su historia suscitó preguntas sobre la rehabilitación frente a la notoriedad sensacionalista. Los documentales tuvieron dificultades para equilibrar la fascinación con la responsabilidad hacia los supervivientes. El caso sigue siendo una advertencia sobre la glorificación de la violencia que resulta conveniente. Henri Désiré Landru, el verdadero Barba Azul de París. Los investigadores franceses siguieron el rastro de cenizas hasta un hombre apodado Barba Azul. Henri Désiré Landru atrajo a las mujeres a través de anuncios durante la escasez en tiempos de guerra. Prometió matrimonio y estabilidad, y luego recibió a los visitantes en gambais. Los vecinos informaron haber visto baúles, hogueras y viajeros que nunca volvieron a aparecer. La policía catalogaba las ventas de muebles y llevaba un registro meticuloso de las citas.
Las pruebas se centraban en la ausencia, no en los restos, lo que supuso un reto considerable para la Fiscalía. Los tribunales siguen condenando, persuadidos por patrones demasiado precisos para ignorarlos. Los lectores parisinos debatieron si el encanto o la desesperación cegaban a las víctimas potenciales. El caso puso de manifiesto una labor detectivesca basada en transacciones domésticas cotidianas. Marcel Petiot, el médico que atrajo a refugiados a la muerte. El París ocupado escondía un plan que prometía una fuga que no llevó a ninguna parte. El doctor Marcel Petiot ofreció rutas seguras para judíos y resistentes. Los clientes desaparecían tras llegar a su casa de la Rue Le Sueur. Los vecinos se quejaron del humo y de un olor extraño y persistente. Finalmente, la policía descubrió cal, pozos de cal viva y pertenencias personales. Afirmó que mató a colaboradores, no a clientes, lo que complicó los hechos. El teatro procesal chocó con las listas forenses preparadas por los investigadores. Francia se enfrentó a la corrupción propia de la época de la ocupación, junto con una codicia personal desmesurada. La casa adosada se convirtió en símbolo de traición disfrazada de rescate. Elizabeth Bathory, la leyenda de la condesa sangrienta de Hungría. En Europa Central, circulaban leyendas sobre una condesa cuyas cifras asombran a los historiadores. Elizabeth Bathory vivió en castillos de lo que hoy es Eslovaquia y Hungría. Los testimonios de los sirvientes describían torturas, aunque la exageración dificulta la estimación de las cifras totales. Los nobles la arrestaron sin juicio previo y la confinaron en Chachtite. Autores posteriores añadieron mitos sangrientos que los estudiosos ven con escepticismo. Aún así, los registros locales enumeran víctimas, suficientes para horrorizar a cualquier siglo. Sus familiares administraban las propiedades, mientras las autoridades sellaban las habitaciones con ladrillos. El turismo se enfrenta ahora al dilema de la leyenda frente a los documentos conservados por los empleados. La historia perdura porque los castillos almacenan tanto documentos como supersticiones. Gilles de Rais, aliado de Juana de Arco, convertido en presunto asesino. La antigua aliada de Juana de Arco se convirtió en la historia judicial más oscura de Francia. Gilles de Rais poseía fincas en Bretaña y el Valle del Loira. Las acusaciones incluían secuestro de niños, artes oscuras y un fastuoso despliegue teatral. Tribunales eclesiásticos y jueces seculares combinaron sus procedimientos en medio de presiones políticas. Las confesiones surgieron durante los interrogatorios, lo que posteriormente suscitó debates entre los historiadores. Algunos argumentan que entre los motivos se incluía la apropiación de riquezas tras las deudas de guerra. Sin embargo, los registros locales documentan desapariciones vinculadas a sus hogares. La ejecución puso fin a una carrera que comenzó con pancartas en los campos de batalla. Esta contradicción mantiene a los académicos debatiendo sobre la culpa, la política y el espectáculo. Delphine Lalaurie, socialité de Nueva Orleans con una reputación siniestra. La sociedad de Nueva Orleans adoraba una mansión que escondía una crueldad inimaginable en su planta superior. Delphine Lalaurie organizaba fiestas en Royal Street con un encanto impecable. Un incendio en la cocina dejó al descubierto habitaciones donde personas esclavizadas sufrieron terriblemente. Los vecinos irrumpieron en la casa. Las autoridades tuvieron dificultades para controlar a la multitud. Lalaurie huyó de la ciudad y, según los informes, partió hacia Europa poco después. Los periódicos publicaron inventarios, cadenas y testimonios que conmocionaron a los residentes. La mansión se convirtió posteriormente en leyenda, entrelazando fantasmas con abusos documentados. Los recorridos aún hacen una pausa en el exterior, rindiendo homenaje a las víctimas antes de hablar de las leyendas. La fachada nos recuerda a todos cómo la elegancia puede enmascarar realidades horribles.
Issei Sagawa, el asesino que la ley no pudo mantener tras las rejas. La policía de París gestionó un caso que puso en entredicho las jurisdicciones y la justicia. Issei Sagawa asesinó a una estudiante holandesa, René Hartevelt, en 1981. Fue arrestado en Francia y posteriormente declarado legalmente incapaz para ser juzgado. Deportado a Japón, evitó la cárcel mientras se convertía en una curiosidad mediática. La indignación pública lo persiguió, mientras que las entrevistas sensacionalistas magnificaban la violencia admitida. Las familias criticaron la cobertura que premiaba la notoriedad con oportunidades financieras. Posteriormente, las editoriales expresaron su arrepentimiento cuando el público cuestionó su ética. El caso puso de manifiesto las lagunas existentes entre las evaluaciones legales y psicológicas de los países. Sigue siendo una advertencia sobre cómo el espectáculo puede anteponerse a la responsabilidad hacia las víctimas. Richard Kuklinski, el asesino a sueldo conocido como Iceman, al que le encantaba hablar. Un programa de televisión especializado en crímenes reales, entrevistó a un hombre deseoso de narrar asesinatos. Richard Kuklinski se atribuyó la realización de asesinatos por encargo para Nueva Jersey y Nueva York. Habló con una franqueza inusual sobre cianuro, congeladores y conexiones con la mafia. Los investigadores corroboraron algunos detalles, mientras que descartaron otras historias grandilocuentes. Una operación encubierta con un agente infiltrado finalmente permitió obtener pruebas. Los registros judiciales respaldaron las confesiones televisadas con cargos que se mantendrían. Los espectadores debatieron si el carisma distorsionaba la escala, el motivo y el método. Pasó sus últimos años dando entrevistas mientras cumplía largas condenas. El apodo, Hombre de Hielo, perduró, incluso cuando las transcripciones fueron esclareciendo la verdad. Carl Tanzler, doctor que intentó conservar el amor para siempre. Los chismes de Key West se tornaron macabros con el altar secreto de un médico. Carl Tanzler amaba a Elena de Hoyos, una paciente tuberculosa. Tras su muerte, él visitó el cementerio noche tras noche. Años después, las autoridades encontraron su cuerpo escondido en su casa. Los vecinos describieron música, perfumes y una casa iluminada de forma extraña. Los procedimientos judiciales se centraron en el robo de tumbas y la indignación de la comunidad. El caso se convirtió en parte del folclore de Florida, inquietante y trágicamente romantizado. Posteriormente, los museos debatieron sobre la conveniencia de exhibir objetos relacionados con el escándalo. Es un recordatorio de que la obsesión puede disfrazarse de caballero. Anatoly Moskvin, el ladrón de tumbas que convertía las tumbas en muñecos. La policía de Nizhny Novgorod encontró muñecas que no eran muñecas. Anatoly Moskvin, un historiador, había visitado cementerios durante años. Dentro de su apartamento, las autoridades descubrieron niñas momificadas con elaborados vestidos. Alegó motivos de preservación, no de daño, lo que dejó completamente atónitos a los investigadores. Los padres identificaron la ropa, las fotografías y los juguetes colocados como si fueran de compañía. Posteriormente se realizaron evaluaciones psiquiátricas, lo que complicó los procedimientos penales y provocó la indignación pública. Los vecinos recordaban que las charlas sobre la historia del cementerio ahora sonaban inquietantemente ensayadas. El silencioso pasillo del apartamento se convirtió en un símbolo de horror inadvertido. Esto llevó a Rusia a reevaluar sus sistemas de salud mental y la seguridad de los cementerios. Sony Bean, los caníbales del clan de las cuevas de Escocia. Escocia cuenta una leyenda rupestre que se niega a morir. Se dice que Sony Bean lideraba un clan de bandoleros caníbales. Las historias los sitúan en cuevas de Ayrshire, donde emboscan a los viajeros por la noche. Los historiadores dudan de las cronologías, apuntando a que se trata de una ficción elaborada publicada en panfletos.
Sin embargo, los tours aún visitan sitios, abrazando el patrimonio misterioso con picardía. Las baladas mencionan rescates, incursiones y la irrupción de la justicia real. El relato perdura porque el miedo se nutre de acantilados, antorchas y cuevas. Ahora, los guías explican la creación de mitos junto con la geografía y las inquietudes políticas. Los visitantes se marchan sabiendo que las leyendas pueden enseñar escepticismo sin estropear la diversión. Heinrich Kramer, cazador de brujas que escribió el Malleus Maleficarum. Un solo manual intensificó la caza de brujas en los territorios de habla alemana. Heinrich Kramer fue el autor del Malleus Maleficarum, donde abogaba por métodos inquisitoriales severos. Tuvo enfrentamientos con los obispos, pero su texto circuló ampliamente de todos modos. Las imprentas reeditaron volúmenes, convirtiendo la ansiedad en guiones judiciales estandarizados. Las acusaciones a menudo se dirigían contra marginados, parteras y vecinos pendencieros. Estudiosos posteriores desmontaron sus argumentos, dejando al descubierto sesgos y atajos procedimentales. Sin embargo, los archivos conservan frases que se remontan a su implacable manual. Es un recordatorio de cómo la publicación puede usar el miedo como arma mediante notas a pie de página. Finalmente, Europa reformó los tribunales, dejando menos puertas oficiales a la superstición. El verdugo secreto de Stalin, Vasily Blokhin, asesinó a miles en silencio. Los archivos soviéticos revelaron la existencia de un verdugo que trabajaba noche tras noche. Vasily Blokhin, un oficial de la NKVD, supervisaba los tiroteos con precisión. Durante 1940, el bosque de Katyn se convirtió en una palabra clave para masacre. Los oficiales polacos desaparecieron de los campamentos y posteriormente fueron identificados por sus pertenencias personales. Las órdenes venían de arriba. El papeleo viajaba más rápido que los susurros. Los testimonios describieron delantales de cuero, sótanos insonorizados y camiones con temporizador. Durante décadas, la propaganda culpó a otros hasta que los documentos obligaron a reconocer la responsabilidad. Los monumentos conmemorativos ahora incluyen nombres, dando mayor importancia a los individuos que a los argumentos geopolíticos. La profesión permaneció en secreto incluso cuando la historia dejó su huella. Shiro Ishii, cerebro de la experimentación humana de la Unidad 731. En la China ocupada, un laboratorio militar convirtió la ciencia en armas. Shiro Ishii dirigió la Unidad 731 cerca de Harbin durante los años de guerra. Allí, los investigadores realizaron experimentos con prisioneros, probando enfermedades y congelación. Las pruebas de campo propagaron patógenos y las aldeas sufrieron brotes inexplicables. Tras la rendición, algunos miembros del personal recibieron inmunidad, lo que alimentó una controversia duradera. Las historias de los supervivientes surgieron lentamente, condicionadas por la política y el estigma. Los museos de China documentan artefactos recuperados de instalaciones abandonadas. Los debates en Japón sobre el reconocimiento siguen siendo delicados y políticamente cargados. Esta unidad simboliza cómo la guerra invita a la ciencia a cruzar líneas prohibidas. Pedro López, el monstruo de los Andes, se cobró cientos de vidas. Los mercados andinos recordaban a un extraño que se hizo amigo de los niños y luego desapareció. Durante la agitación, Pedro López vagó entre Colombia, Ecuador y Perú. Los testigos describieron regalos, promesas y senderos remotos cerca de los pueblos. Las detenciones dieron lugar a confesiones. Los investigadores cotejaron escenas a través de las fronteras nacionales. Los tribunales tuvieron dificultades con la jurisdicción y los registros durante los períodos políticos inestables. Las decisiones sobre su posterior lanzamiento sorprendieron al público y provocaron críticas internacionales.
Se le atribuyeron nuevas desapariciones, aunque la documentación sigue siendo objeto de controversia. Las familias continuaron la búsqueda, organizando vigilias y exigiendo cooperación transfronteriza. Su nombre todavía asusta a los padres desde Bogotá hasta Quito hoy en día. Luis Garavito, la bestia de Colombia, persiguió a niños vulnerables. Colombia se enfrentó al horror cuando los investigadores vincularon las desapariciones con un solo hombre. Luis Garavito se aprovechaba de niños de la calle, haciéndose pasar por un adulto servicial. Durante la década de 1990, se trasladó de una ciudad a otra, aprovechando la agitación nacional. La policía elaboró mapas de los escondites de ropa y las escenas del crimen encontradas cerca de las autopistas. Al parecer, unas gafas ayudaron a los investigadores a reducir la lista de sospechosos. Tras las confesiones, se filmaron reconstrucciones en múltiples localizaciones rurales. Las leyes sobre sentencias generaron debates sobre proporcionalidad y libertad anticipada. Colombia amplió los programas para niños desaparecidos y mejoró la coordinación interinstitucional. Las familias transformaron su dolor en activismo, exigiendo reformas y una mejor prevención.